A lo largo de la Guerra de Sucesión, en los principales talleres de Europa se realizaron centenares de grabados sobre el conflicto bélico. Al pie de las estampas firmaban nombres muy conocidos del mundo del grabado, la cartografía y la edición de ciudades como Ámsterdam, Augsburgo, Bruselas y París. Estos grabados ofrecían al público europeo información sobre las campañas militares, los escenarios de la guerra y los principales hechos políticos. A menudo tenían una clara intencionalidad de propaganda que se manifestaba tanto en su iconografía, con símbolos y figuras alegóricas que exaltaban el poder y la fuerza militar de las dinastías enfrentadas, como en los textos que solían acompañarlos. Cataluña fue uno de los principales escenarios de la Guerra de Sucesión y objeto, por tanto, de muchos grabados de la época. Y lo fue de modo especial su capital, Barcelona, que se convertiría desde 1705 en la corte hispana del archiduque Carlos de Austria, el rey Carlos III de los catalanes. La ciudad solía representarse desde el mar, destacando sus fortificaciones y los principales edificios civiles y religiosos, como el Palacio Real y Santa María del Mar. A menudo también aparecía asociada al perfil de la ciudad la montaña de Montserrat, uno de los centros espirituales más famosos de Europa. Las planchas de los grabados eran objetos muy valiosos que se aprovechaban durante años, introduciéndoles solo algunas variaciones. Por este motivo se reproducían algunos anacronismos, como en el caso, por ejemplo, de la incorporación del Rosellón y la Cerdaña en mapas de Cataluña durante la guerra, cuando estos territorios del Principado se habían perdido en 1659 a favor de Francia. Las informaciones más fidedignas sobre los escenarios de la guerra y las operaciones militares las proporcionaban los ingenieros del ejército. En el caso catalán, destaca el capitán de ingenieros Francesc de Santa Cruz y sus planos sobre el asedio de Barcelona de 1713-1714. Los grabados actuaban, por tanto, como eficaces transmisores de noticias. En ocasiones, se reunieron en una colección o serie que, con nombres como Teatro de la Guerra, se convirtieron en una crónica testimonial del conflicto. Algunas son de gran belleza, como la Representatio Belli, editada por Jeremías Wolf en Augsburgo, o la del francés Jacques Rigaud, inspirada en el trágico asedio final de Barcelona. Los grabados que se estamparon durante la guerra tanto podían ilustrar un texto como ser una obra de arte, o expresar una crítica política, como algunas de las publicadas en los Países Bajos sobre Felipe V y el cardenal Portocarrero. Las historias que nos relatan estos grabados constituyen una magnífica crónica de una guerra que comportó, para Cataluña, la abolición de sus leyes y constituciones, entre otras graves consecuencias. Más tarde, durante el siglo XIX, se editaron en Cataluña nuevas ilustraciones sobre aquella contienda que ayudarían a crear un imaginario colectivo sobre el pasado catalán que ha perdurado hasta nuestros días. La Guerra de Sucesión estalló en Europa como consecuencia de una compleja política internacional en la que varias potencias europeas se disputaban la hegemonía en el continente y el Nuevo Mundo. Carlos II, rey de la monarquía hispánica, falleció en noviembre del 1700 sin descendencia. Poco antes de morir, otorgó en testamento sus extensos reinos al duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y futuro Felipe V. Esta decisión fue en detrimento del otro pretendiente a la corona española, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I. La proclamación de un miembro de la poderosa Casa de Borbón despertó los recelos de Inglaterra y Holanda, que con el Imperio austríaco formarían la Gran Alianza de la Haya contra Francia. Felipe V y el archiduque Carlos de Austria se enfrentarían por la corona española en una larga guerra que dejó cerca de 1.250.000 muertos
y que ha sido considerada como la Primera Guerra Mundial. En un principio, Cataluña aceptó a Felipe V como su rey. En otoño de 1701, el monarca viajó a Cataluña para jurar las leyes y constituciones del Principado, leyes que conformaban Cataluña como un estado propio dentro de la monarquía hispánica. Durante la estancia de Felipe V, el Principado vivió dos momentos solemnes: la celebración de Cortes en Barcelona y la boda del rey con María Luisa Gabriela de Saboya en Figueras. Al estallar la guerra en Europa, la Casa de los Austrias empezaría a ganar adeptos entre los catalanes, sobre todo por la manera de proceder del virrey, que, como otros virreyes antes, casi nunca originarios de Cataluña, obviaba las autoridades y las leyes del Principado. Asimismo, todavía era reciente el mal recuerdo que habían dejado las últimas guerras con Francia y la pesada carga que supuso para Cataluña el alojamiento y habituallamiento de las tropas. 3 años después, la situación había cambiado radicalmente. En noviembre de 1705, el archiduque Carlos de Austria era aclamado como rey en la capital catalana después de haber puesto sitio a la ciudad y haberla llevado a la capitulación. A partir de ese momento, Barcelona se convirtió en la corte hispana de Carlos III. La ciudad viviría otros días solemnes, como cuando el 1 de agosto de 1708 el soberano se casó en la iglesia de Santa María del Mar con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. En abril de 1706, Felipe V, al frente de su ejército, intentó recuperar Barcelona. En un amplio despliegue militar, la asedió por tierra y por mar. Tan solo unos pocos kilómetros le separaban de Carlos III. A primeros de mayo, Barcelona parecía irremisiblemente perdida, cuando de pronto el combate cambió de signo con la llegada de la temida flota anglo-holandesa. El asediador se convertía ahora en asediado. Felipe V huyó hacia el Rosellón mientras su ejército emprendía una retirada caótica. Quedaron atrás unos 2000 hombres heridos y un gran número de municiones. Al caos de la retirada se sumó, por azar, un largo eclipse de sol, fenómeno que fue explotado por los aliados como una señal divina favorable a Carlos III. Aquel triunfo militar permitió a su ejército abrirse camino hacia el interior de España y llegar a Madrid. Sin embargo, las victorias del ejército aliado empezaron a fluctuar a partir del año 1707, tras sufrir una severa derrota en la batalla de Almansa, decisiva para el futuro de la guerra y que comportó la pérdida de Valencia y Aragón. Muchos valencianos y aragoneses austracistas se exiliaron entonces en Cataluña. En el mes de octubre capituló Lleida, tras un sitio cruento y una represión no menos sangrienta. En 1708 caería Tortosa, perdiéndose una plaza de gran valor estratégico. Y en 1711, Girona, Balaguer, Cervera y Calaf también pasaron a manos de Felipe V. A finales de aquel año, el ejército austracista consiguió algunos éxitos militares en Cardona y als Prats de Rei, pero la dinámica volvería a serle desfavorable, entre otros motivos, por la retirada progresiva de los ejércitos aliados. El 27 de septiembre de 1711, Carlos III abandonó Cataluña. Se marchaba a Frankfurt, donde tenía que ser coronado emperador tras la muerte de su hermano José I. El soberano podía erigirse en el monarca más poderoso de Europa si unía los dos imperios, el austríaco y el español. Ante tal posibilidad, Inglaterra inició conversaciones de paz secretas con Francia y retiró su ejército del frente de guerra en 1712. Poco después lo haría Portugal. Finalmente, en abril de 1713,
Los estados enfrentados firmaban la paz en Utrecht y se ponía fin a la guerra. Felipe V fue reconocido rey de la monarquía hispánica y aunque Carlos III no renunció a sus derechos sucesorios sobre la corona española, pactó un armisticio. Durante las negociaciones de paz, un aspecto capital para Cataluña, como la preservación de su soberanía política, no se había resuelto favorablemente a pesar del compromiso de Inglaterra a defenderla en el Pacto de Génova de 1705. Ante aquella situación, las autoridades catalanas se reunieron para deliberar sobre el camino a seguir. La rendición, con la consiguiente pérdida de sus leyes y libertades, o la guerra. El 6 de julio de 1713, tras un intenso debate, se resolvió continuar la guerra contra Felipe V, una decisión tan osada como heroica. El verano de 1713, casi toda Cataluña estaba en manos de Felipe V. Solo Barcelona y Cardona continuaron resistiendo. 90.000 soldados del ejército borbónico se concentraron en Cataluña. En el sitio de Barcelona llegaría a haber cerca de 40.000. Después de 8 meses de sitio, la situación de la capital catalana empeoró cuando Francia y Austria firmaron la paz de Rastatt. Este hecho permitió a Luis XIV intervenir más directamente con su ejército en Cataluña. Determinado a acabar con el caso de los catalanes, Luis XIV mandó a su nieto Felipe V a uno de sus mejores generales, el duque de Berwick, que llegó a Barcelona el 7 de julio. Miles de soldados empezaron a abrir paralelas y trincheras hacia la muralla de Levante, mientras el fuego de artillería castigaba a ese sector entre el Portal Nou y Santa Clara. A su vez, la escuadra francesa impedía el desembarque de provisiones. Aquel verano de 1714, la situación en Barcelona era de extrema penuria. Los defensores de la ciudad, comandados por el general Antoni de Villarroel, lograron detener en agosto un asalto a la ciudad. Pero era cuestión de tiempo que se produjera una nueva tentativa. A principios de septiembre, el duque de Berwick pidió la capitulación. Pero los barceloneses, en una acción heroica, decidieron no rendirse. Una semana después, el 11 de septiembre, miles de soldados asaltaban la capital catalana. Tras 10 horas de feroz combate, la ciudad capituló. En el sitio de Barcelona se contabilizaron más de 20.000 bajas. La población sufrió todos los horrores de la guerra y la ciudad quedó devastada por el efecto de las bombas después de resistir 14 meses de sitio. Cardona cayó al cabo de una semana y Mallorca en 1715. Después de la guerra, las nuevas autoridades borbónicas pusieron en marcha un potente aparato represivo. Se disolvió la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Ciento. Se prohibieron todo tipo de armas. Se quemaron miles de documentos. Y a pesar de las garantías que dio el duque de Berwick, gran parte de los líderes austracistas fueron encarcelados. Entre 25.000 y 30.000 personas emprendieron el camino del exilio, en el que se ha considerado el primer gran exilio de la época contemporánea en Cataluña. Con el decreto de nueva planta de 1716, Felipe V puso fin de manera definitiva a la soberanía política catalana. Dentro de este nuevo orden homogeneizador y de carácter centralista, se impuso una nueva división territorial, los corregimientos, similar a la de Castilla, un nuevo orden fiscal con el impuesto del catastro y una potente ocupación militar. Uno de los símbolos emblemáticos de aquella represión
fue la Ciudadela. La gran fortaleza militar tenía como principal objetivo controlar la capital catalana ante posibles rebeliones. Para edificarla, se derrulló el barrio de la Ribera, que constituía una quinta parte de la trama urbana de la ciudad y era una de las zonas más dinámicas y densamente pobladas de Barcelona. La Ciudadela fue odiada por los barceloneses hasta su demolición en el último tercio del siglo XIX. Todavía quedan algunos de sus edificios, como el antiguo Arsenal, que actualmente acoge la sede del Parlamento de Cataluña. A pesar de la represión, la censura y, en definitiva, el paso del tiempo, la memoria de la guerra no desapareció. En el siglo XIX, el movimiento catalanista de la Renaixença contribuyó a crear un imaginario colectivo sobre el pasado catalán, en el que la pérdida de la soberanía y las libertades catalanas el 11 de septiembre de 1714 se convertiría en una reivindicación nacionalista de primer orden.